¿Alguna vez le has dicho a ChatGPT que cuente un chiste? Los chistes que cuenta ChatGPT son pésimos, pero los poemas son buenísimos. ¿Por qué será esto? En este video te voy a contar sobre la inteligencia artificial generativa, sobre cómo funcionan los modelos de lenguaje como ChatGPT, y pronto va a ser muy obvio por qué ChatGPT no puede contar chistes, pero sí puede decir poemas. Soy Luis Serrano y esto es Serrano Academy. Este es el segundo de 3 videos sobre inteligencia artificial. El primero era de inteligencia artificial predictiva, el segundo generativa y el tercero sobre hacia dónde vamos con la inteligencia artificial, aunque se pueden ver en cualquier orden, son independientes. Bueno, vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál te parece a ti más fácil, un examen de selección múltiple o un examen tipo ensayo? Pensemos en cuál se puede tener mejor resultado con menor cantidad de trabajo, porque esa es la pregunta que uno se hace en la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta ¿quién pintó la Capilla Sixtina? Y decir Miguel Ángel, o la pregunta escribe un ensayo sobre el Renacimiento y contestarlo con tipo ensayo. Pues en mi opinión es más fácil el de selección múltiple por muchas razones. Una es que se puede adivinar, mientras que en el de tipo ensayo es difícil adivinar. Incluso si son 5 respuestas sin saber nada se puede sacar 20%, mientras que en el tipo ensayo si uno llega sin saber nada pues no hace nada. Pero aquí va lo importante. Para hacer un examen de selección múltiple se requiere entender el idioma, mientras que para hacer un examen de tipo ensayo se requiere hablar el idioma. Y es más fácil entender un idioma que hablar un idioma. Por ejemplo, si hablamos español, podríamos resolver un examen de selección múltiple en italiano o en portugués. Puede que nos vaya bien, mientras que hacer un ensayo en italiano o en portugués sería difícil. Entonces, en general, para uno sacar una buena nota en un examen de selección múltiple requiere entender, mientras que en un ensayo requiere crear, y entender es más fácil que crear. Entonces aquí entra la inteligencia artificial. Hay muchos tipos de inteligencia artificial, pero hay dos muy grandes que son los que estamos aprendiendo en esta serie de videos. Uno es la inteligencia artificial predictiva, que consiste en responder preguntas. Hay muchos tipos de preguntas, pero una que es muy común es de selección múltiple. Y otro tipo de inteligencia artificial es la generativa, que consiste en hacer que el computador responda preguntas de tipo ensayo. Por ejemplo, ¿qué preguntas de selección múltiple se le pueden dar a un computador? Se le puede dar un email y preguntarle si es basura, si es importante, si es promoción u otro. Se le puede también dar una imagen y preguntarle si esta imagen es un gato, es un perro o es otra cosa. Entonces, en cualquier caso donde el computador tenga que responder una pregunta, es inteligencia artificial predictiva. Reconocimiento de imagen, reconocimiento de voz, detección de spam, incluso aplicaciones médicas donde se predice si un paciente va a reaccionar bien o mal a un tratamiento, son ejemplos de inteligencia artificial predictiva. Ahora, la generativa es más difícil. En la generativa uno le pregunta al computador qué es este email, uno le dice al computador escribe un email sobre, por ejemplo, un reporte anual. Uno le da el tema y él escribe el email. El mejor ejemplo de esto es ChatGPT o cualquiera de los modelos de lenguaje como Cloud, como el de Cohere, como muchos otros. Y también se pueden generar imágenes. Uno le puede decir al computador que dibuje un gato. Obviamente esto es mucho más difícil que saber si algo es un gato. Y hay muchas otras más. Ahora se puede generar videos, se puede generar audio, se puede generar presentaciones, se puede generar todo tipo de cosas. Pero entonces ahora veamos la pregunta que se hicieron los científicos e investigadores. Porque cuando llegó la inteligencia artificial predictiva y empezó el computador a reconocer imágenes, a entender el texto, eso fue un gran paso, pero todo el mundo sabía que lo siguiente que había que hacer era un chatbot. Había que hacer algo que generara texto, algo que hablara, porque en todas las películas de ciencia ficción del pasado hay un computador que habla. Entonces tenemos que hacer un computador que habla. La pregunta es, ¿cómo se hace un chatbot si entender es fácil y crear es difícil? Pues hagamos el siguiente ejercicio. Me encantaría que pausaran este video y se preguntaran de verdad cómo haríamos esto. En esta situación hipotética tenemos una bola de cristal y la bola de cristal contesta cualquier pregunta de selección múltiple. Y llegamos a un examen muy contentos con nuestra bola de cristal pensando que el examen es de selección múltiple y resulta que el examen es de tipo ensayo. Entonces quedamos muy confundidos. La pregunta que tengo es, ¿cómo harías tú para escribir un ensayo usando una bola de cristal que solo contesta preguntas de selección múltiple? Me encantaría que pauses el video y lo pienses. Y les voy a dar una pista. La pista es la siguiente. La bola de cristal contesta preguntas de selección múltiple muy bien, sin importar cuántas opciones se le dan. Yo le puedo dar 5 opciones, le puedo dar 20 opciones, le puedo dar un trillón de opciones. Y la bola de cristal responde con gran exactitud. A veces se equivoca, pero responde con gran exactitud. Entonces hay muchas formas de hacerlo, pero una forma es la siguiente. Yo puedo engañar un poquito a la bola de cristal. Entonces la pregunta que le haríamos a la bola de cristal es, quiero escribir un ensayo sobre el Renacimiento, pero no quiero que me escribas el ensayo, solo dime cuál sería la primera palabra. Y como opciones le damos todas las palabras existentes y también todos los signos de exclamación, todos los signos de puntuación, etcétera. Le damos todas las posibles opciones. Y la bola de cristal sabe qué hacer, porque esta es una pregunta de selección múltiple. Entonces la bola de cristal dice, listo, la palabra es
él. Y empezamos el ensayo con la palabra él. Ahora, teniendo esto, le podemos hacer la segunda pregunta, que es: quiero escribir un ensayo sobre el Renacimiento, pero la primera palabra del ensayo ya es él. ¿Cuál crees que sería la segunda palabra? Y la bola dice: bueno, entre todas estas opciones creo que la mejor es Renacimiento. Entonces añadimos la palabra Renacimiento a el ensayo y seguimos escribiéndolo así, palabra por palabra. Eso es ChatGPT. Así habla ChatGPT, palabra por palabra. Así hablan los modelos de lenguaje. Ahora, una pequeña aclaración. ¿Cómo hacemos para saber cuándo el ensayo se acabó? Pues una forma es añadirle una opción a la bola de cristal y es decirle: bueno, cuando veas que el ensayo ya se puede acabar, pon un punto final. Entonces, así habla ChatGPT y así hablan los modelos de lenguaje, palabra por palabra. Todo ese texto increíble que generan, lo generan palabra por palabra. Ahora, eso de generar texto palabra por palabra no es un concepto nuevo. Este concepto ya existía. Cualquier persona que haya mandado un texto sabe bien que cuando uno va a mandar un texto, uno empieza a escribir y el teléfono o el computador le sugiere la siguiente palabra. De hecho, le sugiere 3 y uno puede escoger, por ejemplo, la del medio, que es la más probable. Si uno escribe hola, ¿cómo?, el computador dice T. Esto es generar texto palabra por palabra. Ahora, no sé si alguna vez han intentado generar texto palabra por palabra por mucho rato. Si uno empieza a oprimir la tecla del medio, pues uno genera texto. Lo que pasa es que el texto que uno genera no es tan bueno. Yo me puse a hacer esto en mi teléfono y me dijo lo siguiente: hola, ¿cómo te va a hacer el trabajo hoy? No se va a poder hoy porque no se va a ir hoy, no sé qué día, pero yo creo mañana sí puedo, te lo mando por la tarde, sí. Eso no tiene nada de sentido, pero cada 3 o 4 palabras sí tienen sentido. Por ejemplo, hola, ¿cómo te va? No se va a poder hoy, pero yo creo. Y eso quiere decir que este modelo sí trata de hablar, lo que pasa es que no lo hace muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este autocomplete de los mensajes de textos o de WhatsApp y los modelos de lenguaje como ChatGPT? Pues la diferencia es que el modelo de lenguaje lo hace bien. Por ejemplo, aquí le pregunté sobre la filosofía de Nietzsche y me contestó con gran elocuencia sobre la filosofía de Nietzsche. Entonces, ¿por qué las aplicaciones de mensaje de texto no lo hacen tan bien y los modelos de lenguaje sí lo hacen tan bien? Por varias razones, pero la principal es que cuando esta palabra, por ejemplo, la palabra tarde, se crea, pues el modelo alcanza a mirar unas palabras antes, 3 o 4 o 5, pero no tiene forma de mirar muy lejos. Mientras que el modelo de lenguaje como ChatGPT, cuando quiere poner esta palabra, por ejemplo, poder, tiene la capacidad de ver todo lo que se ha dicho antes y no solo de verlo, sino entenderlo bastante bien. Voy a ser más específico. Hay 3 razones por las que los modelos de lenguaje funcionan mejor que los modelos de texto que hace 10 años ya generaban texto. Una es que tenemos más computadores y son más grandes, ya se pueden procesar modelos con muchos más parámetros de una forma mucho más rápida. Otra es que tenemos más datos. Ahora todo lo que uno hace genera datos. Uno no puede estornudar sin que en algún lugar del mundo una base de datos añada una fila. Entonces hay muchos más datos para entrenar estos modelos que son muchos más grandes. Pero hay otro factor muy importante llamado el mecanismo de atención. El mecanismo de atención es lo que hace que estos modelos como ChatGPT hablen. Porque esto hace que el modelo le ponga atención a las cosas correctas. Por ejemplo, si yo hablé de comida hace una hora y después hablé de fútbol y ahora voy a hablar de comida, el modelo de atención identifica que tengo que ponerle más atención a lo que dije hace una hora sobre comida que a lo que dije después de fútbol porque se parece más. Entonces el modelo de atención está basado en encontrar similaridad entre conceptos y buscarlos más similares para generar la siguiente palabra. El mecanismo de atención es la pieza clave de los modelos de lenguaje. De hecho, si ChatGPT fuera el DeLorean de Volver al Futuro, pues el mecanismo de atención sería el capacitador de flujo, el que lo hace viajar en el tiempo. Y si ChatGPT fuera Iron Man, pues el mecanismo de atención sería el reactor de arco. Entonces, ya sabiendo cómo funcionan estos modelos de lenguaje palabra por palabra, podemos ver que tienen muchas fortalezas y muchas debilidades. Por ejemplo, las fortalezas es que habla muy bien porque se ha leído todo el internet. También maneja muchos temas, puede hablar de medicina, puede hablar de derecho, puede hablar de deportes, puede hablar de muchas cosas y también sigue órdenes muy bien. Si uno le dice resume este artículo, encuentra los 3 puntos principales, etcétera, etcétera, lo puede hacer bien. ¿Qué debilidades tiene? Bueno, todo el mundo sabe que alucina. Hay veces que se va por tangentes y sale diciendo cosas que no tienen nada que ver. Otras que aunque sabe muchas cosas, no necesariamente dice la verdad. Cuando uno le pregunta una pregunta factual, no tiene por qué saberla. A veces sabe cosas factuales por accidente, pero no se puede confiar en que las sepa. Sin embargo, una frase que nunca dice es no sé. Siempre contesta con mucha confianza. Entonces compensa esa falta de conocimientos factuales con un exceso de confianza y eso lo hace difícil. ¿Por qué? Siempre parece que sabe las cosas y sabe hablar de cierta forma que suena como un experto, pero no necesariamente es un experto. La gente dice que los modelos de lenguaje a veces alucinan, pero yo pienso que siempre alucinan. Lo que pasa es que a veces alucinan la verdad. Pero enfoquémonos en una debilidad que tiene ChatGPT y los modelos de lenguaje, y es que cuentan chistes muy malos. No sé si alguna vez le han preguntado un chiste a ChatGPT, pero son pésimos. Sin embargo, ChatGPT escribe poemas excelentes. No sé si alguna vez han puesto a ChatGPT a escribir poemas, los escribe muy bien. Veamos un ejemplo. Yo le dije a ChatGPT que me contara un chiste y me contó el siguiente: ¿por qué el teclado fue a terapia?
porque tenía problemas con la barra espaciadora, no podía tomar distancia en sus relaciones. Ese chiste es pésimo. Ahora, si a mí me dicen, pues es que el modelo no es tan bueno, el modelo no es tan avanzado y no puede contar buenos chistes. Perfecto. Pero cuando yo le digo, escribe un poema sobre el cuy que suene como escrito por Pablo Neruda, ChatGPT escribe esto: cuy, pequeño tambor de la tierra, hoja viva que late entre los Andes, te nombro en la cocina donde el fuego te convierte en banquete y en memoria. Ahora, para un poeta puede que esto no sea excelente, pero para mí es excelente y para mí el chiste es malo. Entonces, basado en mi conocimiento, la diferencia entre un chiste y un poema es muy grande para que sean hechos por el mismo modelo. Si a mí me dicen que el modelo no es bueno porque no cuenta chistes, perfecto. Si me dicen que el modelo es buenísimo porque escribe poemas, perfecto. Pero las dos al tiempo, eso no me cuadra. Entonces, después de mucho indagar, me di cuenta de por qué esto pasa. Y la razón por la que pasa es muy sencilla. Es basada en cómo funcionan los modelos de lenguaje como ChatGPT. A mí me gusta ver estos modelos como un automóvil. Un automóvil que tiene dos cosas. Tiene un espejo retrovisor y una luz delantera. La luz delantera lo ayuda a ver hacia adelante y el espejo retrovisor lo ayuda a ver hacia atrás. Y uno necesita ver en las dos direcciones para conducir correctamente. Ahora, los modelos de lenguaje son muy particulares. Tienen un espejo retrovisor gigantesco y una luz delantera muy bajita y muy débil. La luz delantera solo permite ver hacia adelante 1 metro, que es una palabra, mientras que el espejo retrovisor permite ver hacia atrás muy lejos. Se puede ver casi todo el conocimiento humano, se pueden ver libros, se puede ver el internet, se pueden ver matemáticas, se pueden ver deportes, música, arte, todo lo que uno quiera. Porque mirar hacia atrás es entender, mientras que mirar hacia adelante es crear. Y resulta que para contar un buen chiste uno necesita mirar hacia adelante, mientras que para un poema no. Un poema uno lo puede construir mirando hacia atrás. Ahora repito, un muy buen poema puede que sea difícil de formar, pero un poema que suene bien para alguien que no sabe poesía como yo es fácil de crear mirando hacia atrás. Otra forma de verlo es la siguiente: cuando uno le dice a ChatGPT que cuente un chiste, ChatGPT prende el interruptor de chiste al máximo y empieza a tratar de sonar chistoso en cada palabra. Eso no resulta un buen chiste. Uno tiene que hacer una inversión a futuro. Uno tiene que pensar en cómo va a terminar el chiste y hacer todo en preparación para llegar al punto final. Mientras que para escribir un poema uno puede prender la musa poética en alto y empezar a decir cosas poéticas y sale un buen poema. Entonces, por ejemplo, para poner la palabra tierra aquí, el modelo simplemente vio las que tenía antes y dijo, bueno, creo que aquí cuadra la palabra tierra. Un modelo puede mirar atrás y decir, ok, creo que ya tengo que rimar, creo que ya tengo que cambiar de estrofa, en fin. Se puede crear un poema decente prendiendo la musa poética al infinito, escribiendo palabra por palabra y tratando de sonar poético todo el tiempo. Mientras que un chiste uno no puede hacer eso. Si uno no lo empezó bien, no lo puede terminar bien. Por ejemplo, cuando el modelo llega a esta palabra, tiene esto para trabajar, pero cuando escribió esto, no estaba pensando en cómo iba a terminar el chiste. Entonces, ChatGPT terminó el chiste de la mejor forma que pudo, basado en lo que tenía, pero no tuvo forma de prepararlo a futuro. Entonces, un poema yo lo veo como caminar sobre un camino de rosas y escoger las más lindas. Mientras que un chiste hay que saber a dónde hay que llegar, a ese árbol por allá lejos, y planear el camino desde el principio. Si uno lo planea mal, pues no llega al árbol que quería y puede que llegue a un chiste muy malo. Entonces, no es que los poemas y los chistes tengan ninguna diferencia en complejidad. Los poemas son muy complicados y los chistes son muy complicados. Pero la forma como los modelos de lenguaje están diseñados, un chiste es muy difícil de contar. Y un poema, repito, no un gran poema, pero un poema decente, se puede crear con el modelo que existe ahora. Sin embargo, nota algo interesante: los chistes los cuenta muy mal, pero los explica muy bien. Si uno le pide que le explique el chiste, lo explica con lujo de detalles. Y es espeluznante. Estos modelos de lenguaje entienden chistes muy difíciles de entender. ¿Por qué? Porque entender es parte del espejo retrovisor, es mirar hacia atrás, mientras que contar el chiste requiere mirar hacia adelante. Ya sabiéndolo del espejo retrovisor y la luz delantera, pues ahora podemos ver que las fortalezas y las debilidades de ChatGPT tienen sentido. Las fortalezas es cuando mira hacia atrás. Por ejemplo, resumir un ensayo, resumir un libro, es mirar hacia atrás en el espejo retrovisor y crear un resumen. Mientras que decir la verdad, decir cosas factuales, es muy difícil porque las está creando palabra por palabra. Ahora, hay otro concepto en el que quiero ahondar y es el conocimiento. Porque ChatGPT no tiene conocimiento, no sabe cosas. A mí no me gusta verlo como conocimiento, sino más como memoria muscular. Por ejemplo, si uno le pregunta cuál es la capital de Colombia, pues el conocimiento de uno le dice que es Bogotá. Pero los modelos de lenguaje, cuando se entrenan, uno le pregunta cuál es la capital de Colombia y puede que le responda algo completamente distinto. Por ejemplo, puede que le responda cuál es la capital de Perú. ¿Por qué? Porque
el modelo se leyó el internet. El modelo no sabe qué es una pregunta y una respuesta. Y en el internet hay muchos quizzes donde la primera pregunta puede ser cuál es la capital de Colombia y la segunda cuál es la capital del Perú. Entonces la memoria muscular de este modelo le dice, voy a responder con la siguiente palabra que creo que es más probable. El modelo no tiene un concepto de que es la verdad. Para que el modelo sepa responder que es Bogotá hay que entrenarlo mucho con datasets muy grandes con preguntas y respuestas. Así el modelo se entrena a saber que cuando le preguntan una pregunta, la memoria muscular le responde como un reflejo que tiene que responder, no mandar otra pregunta. Gracias a Dios, esto ya lo hacen las compañías de modelos de lenguajes y los modelos de lenguajes ya vienen con esto. Pero cuando uno entrena un modelo de lenguaje solamente en el internet y le pregunta algo, el modelo no tiene por qué responderle a uno. Entonces, ¿qué más quisiera yo? Que los modelos se basaran en conocimiento. Por ejemplo, cuando uno le pregunta cuál es la capital de Colombia, me gustaría que hubiera una base de datos y en esta base de datos existiera en alguna fila la capital de Colombia es Bogotá. Pero así no son los modelos del lenguaje, así no es ChatGPT. ChatGPT es como un cerebro, como una cosa blandita donde aquí está el concepto de capital, aquí está el concepto de Colombia y por aquí el de Bogotá, que de tanto aparecer en las mismas frases se han acercado mucho. Un concepto como Medellín no está tan cerca porque no es la capital de Colombia, aunque sí está cerca. Y entonces cuando uno le pregunta al modelo cuál es la capital de Colombia, se activan estas dos y estas activan Bogotá y por eso responde Bogotá. Pero si la capital de Colombia cambiara mañana de Bogotá a Medellín, pues una base de datos lo cambia inmediatamente, que es lo que tú y yo haríamos. Cambiamos nuestro conocimiento y desde mañana nos empezamos a acordar que es Medellín. Pero un cerebro que funciona como memoria muscular no lo hace tan rápido. Tienen que aparecer las palabras capital, Colombia y Medellín muchas veces juntas para que Medellín se acerque a capital, Colombia y Bogotá se aleje. Eso es muy difícil y toma mucho tiempo. Yo lo veo de la siguiente manera. Si yo escribo con la mano derecha y me dicen desde mañana por favor empiece a escribir con la mano izquierda, pues se le tiene, pero se le demora. Yo necesito al menos unas semanas para aprender a escribir con la otra mano. ChatGPT necesita algún tiempo para aprender nuevas cosas. Ahora, gracias a Dios, esto tiene solución. La solución es la siguiente. Un día le pregunté yo a un modelo de lenguaje cuál es el artículo número 100 del Código Penal de Colombia, un tema que yo no manejo, y me contestó lo siguiente: es delitos de injuria y calumnia. Bueno, la única calumnia ahí fue la que me dijo ChatGPT porque esto no es cierto. Entonces le dije lo siguiente: no me respondas. Antes de abrir la boca, busca la respuesta en Google y con lo que encuentres, léelo, es decir, ponlo en tu espejo retrovisor y me respondes la pregunta. Con esto no solo me respondió correctamente, sino que también me dijo dónde había encontrado la respuesta. Esto se llama Retrieval Augmented Generation, RAG. Y es exactamente eso. Uno le dice que busque, ya sea en Google o en Wikipedia o en cualquier base de datos que uno le ponga, y responda basado en eso. Y eso ha mejorado mucho la exactitud de las respuestas que responde ChatGPT y los otros modelos de lenguaje. Entonces, lo que va a pasar en el futuro y lo que está haciéndose de investigación ahora es que el modelo no solamente habla, sino que se le conecta a muchas herramientas. Por ejemplo, si se le pregunta una pregunta de matemáticas, pues no va a responder adivinando cuál es la siguiente palabra con más probabilidad, sino que simplemente abre la app de la calculadora, hace el cálculo y responde de ahí. Puede abrir Wikipedia, puede abrir Google, puede abrir todos los libros que uno quiera, todos los PDFs. Incluso lo he visto integrado con aplicaciones como Salesforce, donde puede entrar y hacer cambios, hacer cosas. Entonces el siguiente paso para los modelos de lenguaje es que ya no solamente hablen, sino que hagan cosas. Pero enfoquémonos en lo que se puede hacer ahorita. ¿Cómo se le saca el máximo provecho a los modelos de lenguaje? Entonces, un modelo como ChatGPT ya vimos que tiene fortalezas y debilidades. Las fortalezas es que sabe mucho y sigue instrucciones bien. Las debilidades es que no se puede confiar con datos y contesta con mucha confianza, entonces nunca se sabe si está diciendo la verdad o mentiras. Ahora vamos a tratar de fortalecerlo de todas las posibles formas. Imaginémonos que es una persona. Se llama el chato y el chato tiene las mismas fortalezas y debilidades que ChatGPT. Sabe mucho, sigue instrucciones, no es confiable con datos y contesta con mucha confianza. Y queremos que el chato nos ayude contestando el teléfono en nuestra empresa y respondiéndole a los clientes. Él les responde muy rápido y puede responder miles de mensajes al tiempo. Entonces, hay 3 cosas que podemos hacer para ayudarle al chato a que sea el mejor representante de la empresa. Una es ponerle unas instrucciones al frente, decirle, bueno, cuando llegue un cliente saluda, pregúntales por el problema, responde con gentileza, no termines la llamada sin preguntar si respondiste las preguntas, etcétera, etcétera. O sea, ponerle unas instrucciones. Esto se llama un preámbulo. Uno le puede poner a un chatbot un preámbulo para que siempre lo lea antes de responder una pregunta y responda de acuerdo a las instrucciones. Otra cosa que uno haría con esta persona es educarlo más. Uno puede ponerlo a hacer un máster o puede ponerlo a hacer un curso en lo que uno lo quiere poner a hablar, o sea, darle entrenamiento a la persona. Esto se llama el afinamiento o fine tuning. A un modelo de lenguaje se le puede afinar, se le puede hacer fine tuning con todos los datos que uno quiera para que el modelo empiece a hablar más sobre esos datos y sonar más experto en esos datos. Y por último, el que ya hablamos, que es Retrieval Augmented Generation. Uno le dice, antes de abrir la boca,
Busca la respuesta en todos estos libros, en todos estos PDFs, en todos estos manuales y basado en lo que leas, responde. Y si no la encuentras, di que no sabes, no te pongas a inventar cosas. Y eso, como dije, se llama RAG, Retrieval Augmented Generation. Con unas buenas instrucciones, un buen preámbulo, un buen entrenamiento, es decir, un fine tuning y una buena búsqueda, que es Retrieval Augmented Generation, se puede construir el mejor chatbot en este momento. Y ya se puede usar para todo lo que queramos. Se pueden usar para generación de contenido, emails, presentaciones, para educación, tutores, asistentes virtuales, para recursos humanos, para hacer entrevistas, para leer resúmenes. Se puede utilizar en lo legal, se puede utilizar para escribir código, para soporte técnico, para contratos, para recomendar pólizas de seguro, analizar tendencias, todo tipo de cosas. Y bueno, como puedes ver, los modelos de lenguaje tienen una infinidad de aplicaciones y nuevas aplicaciones van saliendo todo el tiempo. Y esto es solo la punta del iceberg, porque se pueden generar muchas otras cosas como imágenes, videos, audio y una infinidad de cosas. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, suscríbete al canal para ver mucho más material como este. Dale like, ponme un comentario o compártelo entre tus amigos. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.